Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este miércoles 16 de junio del 2021 para tratar, ¿no? Bueno, las noticias son varias. La liquidación, un decreto sobre la liquidación de Seguro Sucre. Esperamos, y eso se comenta también, que no sea una forma de eliminar esos 800 o 1.000 millones de dólares que están en discusión y que además se pueda hacer una auditoría de lo actuado en estos, por lo menos, 12 años en los que Seguro Sucre fue yo diría, un feudo para hacer lo que les venía en gana. Creo que ese decreto, si bien abre las posibilidades para que se transparente la contratación de seguros, no puede olvidar de lo que han hecho. Algunos dicen, oigan, hay que pasar la página, pero hay que pasar la página leyéndole claramente. Si no se puede leer lo que han hecho y si no se puede constatar, es peligroso pasar la página. Después viene otro decreto, el de la eliminación de la seguridad para los exmandatarios y sus familias durante un año. Y eso es correcto. En la vida del país, si bien el expresidente Correa, entre todas las cosas que hizo, antes de irse firmó ese decreto, no es correcto. No es correcto esencialmente. No importa incluso cuánto cuesta. Algunos dicen no cuesta mucho. No, es que eso no es correcto simplemente. Y no es que seamos la medida de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Sino que ahí hay que tener responsabilidad con los gastos del país. Correístas en el gobierno insisten y se debate permanentemente. Sobre todo en las redes no perdonan en absoluto nada de esto, ¿no? Y ayer me decían, fíjate cómo ya hay nuevo gerente del Banco Central del Ecuador, pero la señora Artola ha dejado ahí algunos y algunos han sido ratificados, por ejemplo, en la oficina de comunicación del Banco Central. Ojalá el señor economista Avellán logre que esa oficina, en lugar de, como hacían antes, de trabajar frente a atacar al propio gobierno de Moreno en el que estaban trabajando, ahora se comprometan a trabajar por el Banco Central. O si no, los de libre remoción tienen que aprender a que aceptar un cargo de libre remoción es eso, aceptar hasta el momento en el que uno ha sido designado por la persona y el colaborador con el que uno o con el que uno entró a colaborar, valga la redundancia. Después viene Interamericana de los Derechos Humanos. Es otro tema que es por la boca del presidente, no del expresidente, no solo por el decreto o la ley 42, sino además por todo lo que se dijo, ¿no? Vayan y que les vaya bonito. Y como consecuencia de eso es bueno, si es que nos ganan el juicio frente a lo que hemos cobrado y lo que tenemos que pagar no es nada, hemos ganado. Y eso puede sonar hasta bien incluso, ¿no? Pero no es, como dicen, no es legal y los contratos están para eso y los estados para eso también. Entonces, el caso Perenco tiene y claro, le escuchábamos decir al señor asambleísta Cuero, exgobernador, y ya sabemos por qué le tocó salir de la gobernación del Guayas, decir que qué malo el procurador, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, todos están perdiendo y ahora les estamos buscando para pagarles. No, es que si no, primero no hay la plata para pagarles y si no llegamos a un acuerdo pueden congelar las cuentas fuera y el país entra en dificultades. Entonces, aquellos que violaron la ley, que nos metieron en el problema, ahora exigen que el desaguisado sea por otra parte. Y por último, entre toda esta cantidad de temas, está que todavía no hay un trámite certero en el contencioso electoral por el tema del alcalde de Quito. Y claro, mientras no se inicie el proceso, sostienen algunos, no corren los 10 días. Y entonces bien podrían conocer esta tan ocupada
Tribunal de Justicia Electoral, podrían conocer que en un año entonces del tema y desde ahí correrán los 10 días. Esperemos que no. Y yo insisto, hay gente como el señor doctor Viteri, como el señor doctor Muñoz, que deberían, y ya fueron capaces de multar, aunque no era solo eso lo que mucha gente aspiraba, al juez Torres. Y el juez Torres entonces puede tener ahí una reivindicación a lo actuado anteriormente, ¿no? Bien, estos son los temas que se están debatiendo, sobre los que se escribe, sobre los que se comenta. Y ahora un tema que provoca, como siempre, el señor doctor José Hernández en Cuatro Pelagatos, y hemos invitado para conversar sobre esto que digo yo cuando se publica. Lazo puede patear el tablero, un artículo publicado en Diario Expreso por el doctor José Hernández, y hemos invitado, digo, al señor doctor Sebastián Mantilla también, para que en virtud de eso que propone o que analiza José Hernández, podamos analizar lo que pasa y lo que puede pasar en el Ecuador. Así es que muchísimas gracias a los dos, al doctor José Hernández y al doctor Sebastián Mantilla. José, bienvenido, buenos días. Yo decía que esto de patear el tablero siempre suele sonar como a reconstrucción, pero hay una realidad, y también en el artículo se menciona una realidad de una pobreza política y de una pobreza de organizaciones, pero además trabajada para la dispersión total y la desaparición, en algunos casos, de las ideologías como tales, como representación de un partido. Y eso se ve en la Asamblea Nacional. ¿Cómo comenzamos, José, a entender el momento que estamos viviendo y qué considerar como patear el tablero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Sebastián y a toda la audiencia de Radio Democracia. Gracias por la invitación, Francisco. Eh, a ver, este artículo hace referencia específicamente al tema de cuáles son las posibilidades que tiene o que tendría Guillermo Lasso como presidente en este momento para llevar a cabo reformas profundas en el país. Hay dos ejemplos que se dan ahí, que es la ley laboral y el tema de la reforma a la seguridad social, pero puede haber muchísimos otros temas. Y un poco el análisis que se hace es en torno a cómo están constituidas las fuerzas de la Asamblea, que sí hay, digamos, una posibilidad de hacer mayoría para temas que son de carácter social, pero no parecería que hay una mayoría para temas que son de carácter, digámoslo, modernizador, es decir, de encarar o poner la ley a tono con el momento que está viviendo el mundo, no solamente el Ecuador. En ese sentido, lo que allí se mira, Francisco, es que en efecto, si uno hace la suma de votos en la Asamblea para un caso y para el otro caso, pues no da la impresión de que sumen a favor de que el presidente pueda tener mayorías en los dos frentes. Uno, en el tema social, que creo que sí hay mayoría, porque si hacemos las cuentas, allí podría haber dentro del actual, digamos, frente que de alguna forma hizo una alianza con él, si sea para elegir autoridades, están los 26 de Pachacutic, la izquierda democrática con 16, el propio partido del presidente, que es este acuerdo nacional, que suman 25, y luego están los independientes, que en este caso suman 8. Entonces sí, allí sí habría una mayoría, estamos hablando de 74 votos, esto en términos matemáticos solamente, sin mirar más allá de, pensando en bloques, digamos, que siempre hay allí sorpresas. Pero para los temas sociales, incluso podría haber
el concurso del Partido Social Cristiano y, ¿por qué no?, también el correísmo. En cambio, para la mayoría, para el tema de modernización, no, Francisco, porque allí lo que vemos es que entonces de esa mayoría habría que restar los votos de Pachacutic, algunos votos de la izquierda democrática que siempre arrastran los pies en temas de modernización, y ahí no habría mayoría. Entonces, lo que se está planteando y donde se habla de patear el tablero es que eventualmente el presidente de la República tendría que ir a una consulta popular para hacer que los temas de fondo sean zanjados en una consulta popular. Y claro, y eso coincide entonces con la percepción que tiene el propio presidente, el señor Guillermo Lasso, que luego vamos a recordar lo que dijo el señor presidente de la República, pero además las preocupaciones, por ejemplo, hay preocupaciones de cómo pueden estar establecidas la más que el control, cómo pueden mantenerse los bloques. Y esto decía el señor candidato a la presidencia, el doctor Pérez, sobre cómo mantener a los 27 legisladores de Pachacutic. Sería una tristeza gigante que el bloque empiece a desgranarse. Es factible, es posible, ¿no? Si ahora con 5 no hemos podido controlar 27 asambleístas, es aún más difícil. Y el presidente, en cambio, en su discurso sostenía lo siguiente: la democracia es la búsqueda del tratamiento pacífico y en derecho de esas diferencias. Así debe ser el Ecuador del encuentro. Nunca más la concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona. Nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. Y bueno, ahí está la respuesta al análisis hecho por el señor doctor José Hernández. Quiero saludar al doctor Sebastián Mantilla. Sebastián, bienvenido, buenos días. Esto que terminamos de escuchar o acabamos de escuchar del señor presidente y la preocupación de su competidor, digamos, en las elecciones, el señor doctor Pérez, nos llevan a pensar en algo que yo sostengo. O sea, no tenemos partidos políticos y por lo tanto trabajar, y esto de patear el tablero nos plantea esa idea, trabajar cómo constituir organizaciones que nos permitan un diálogo distinto en democracia. Sebastián, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, José. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Igualmente a toda la audiencia que nos escucha a estas horas de la mañana. Bueno, el tema que plantea José es un tema interesante que, digamos, requiere análisis y que yo creo que se va a ir también dilucidando a medida que vaya funcionando, por ejemplo, la misma Asamblea Nacional. En estos días, si ustedes ven lo que está pasando internamente en la Asamblea Nacional, se ha dado un proceso de, digamos, priorización de temas que podrían tener cada una de las comisiones para también igualmente, a partir de eso, ir definiendo una agenda legislativa que de alguna manera permita priorizar los proyectos de ley que podrían ser tratados, es decir, nuevos o algunos que fueron presentados en la anterior legislatura para su reforma o eventualmente, quién sabe, archivo. Y en ese sentido, si ustedes ven, prácticamente hay cerca de, se ha mencionado en la prensa nacional e igualmente a través de la misma presidenta de la Asamblea, de que existen 423 proyectos represados en las comisiones y de que existen también cerca de 133 proyectos pendientes de calificación para el CAL. Y bueno, habría que ver, yo diría, de esos proyectos que están, digamos, allí para tratamiento, cuáles de esos son en este momento, en esta coyuntura, fundamentales para tratarlos. Hay algunos proyectos que posiblemente que vienen de la legislatura anterior que pueden tener relevancia en los actuales momentos y otros posiblemente no pueden tener tanta prioridad. Pero claro, hay temas de carácter, por ejemplo, social, como ha mencionado
José, que podrían tratarse y que eventualmente puede existir mayorías. Hay otros temas que pueden ser un poco mucho más sensibles para cada una de las bancadas y que eso habrá que ver y analizar en el momento más indicado cuando tienen que tratarse. Yo rescato bastante las palabras del mismo presidente Guillermo Lasso cuando tomó posesión el 24 de mayo y lo que acababa justamente Francisco de mencionar, donde el mismo Lasso menciona de que va a actuar de manera mucho más democrática, que va a respetar la opinión de todos y que de alguna manera va a ir a consolidar, bueno, esto que he planteado como el Ecuador del encuentro. Y esto me parece interesante y creo que ahí sí discreparía un poquito con José, en que hay que insistir más que nada en el tema de agotar hasta el último momento la capacidad de diálogo y concertación con las distintas bancadas. Ciertamente, si uno ve el escenario de la Asamblea Nacional, uno puede ver que sí, la ciudadanía ecuatoriana de alguna manera no le dio el voto a una o dos fuerzas políticas, sino le dio el voto a distintas fuerzas políticas. Entonces, la decisión popular fue de que la Asamblea Nacional esté compuesta y esté conformada por distintas fuerzas políticas de distintos colores, visiones, ideologías, etcétera. Entonces, eso se vuelve mucho más difícil, la consecución de acuerdos, se vuelve mucho más difícil, el hecho de la aprobación de los proyectos de ley puede tomar mucho más tiempo, pero eso lleva a que los proyectos de ley sean mucho más discutidos, sean mucho más consensuados, no solamente al interior de la Asamblea, sino también con el mismo gobierno nacional. Entonces, más que una gran dificultad, más que un gran problema, yo le veo hasta cierto punto, digamos, como positivo, que se discuta, que se apruebe, digamos, proyectos de ley de la manera más adecuada. Si vemos, por ejemplo, la experiencia del correísmo, en la experiencia del correísmo durante casi 10 años, prácticamente todas las leyes se hacían en el Ejecutivo, en el área jurídica de la Presidencia de la República y simplemente se socializaba, como utilizaban ellos ese término, los proyectos de ley en la Asamblea y bueno, como tenían mayoría, era simplemente donde se pedía a los mismos asambleístas del país que levanten la mano y quedaba aprobado. Así era como funcionaba la Asamblea durante 10 años y hasta cierto punto un poquito más. Y cuando yo decía también, igual un poco regresando al tema del término patear el tablero, yo diría que no estaría tampoco, claro, muy de acuerdo con eso, porque José en su columna de opinión publicada en el Diario Expreso dice, Lazo puede patear el tablero. Yo diría que sí, puede patear, pero no se trata tampoco de patear el tablero. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno ve el término patear el tablero, básicamente, digamos, cuando le traemos este término, digamos, de otro ámbito, Si no, nos trae también la digamos, memoria 10 años atrás, pues, sí, que se entonces hacían las prácticamente, bueno, cosas el a tema, patadas y también trae dificultades. El problema es que si no tienen salidas, y ahí, sí, claro, ahí ya le vamos a preguntar a José, ¿qué nomás podemos entender patear el tablero en democracia? Y yo tengo la impresión de que es el que si no se puede funcionar con esta tolerancia, con esta propuesta, hay que acudir al pueblo y esa es una forma de patear el tablero desde mi percepción. Veamos qué dice José, pero claro, ahí está Sebastián la clave de la cosa. claro, pero Francisco, patear el tablero quiere decir retirarse del juego cuando tú sabes que estás perdiendo o vas a perder. Entonces, si es que el término es Ujú. traer, digamos, a la política o el actual escenario, coyuntura política, decir que ahora Lazo puede patear el tablero, quiere decir que de alguna manera posiblemente no se va a poner de acuerdo con las mayorías, que va a armar ciertas mayorías Ujú. muy, digamos, indelebles, pero digamos, se plantea un escenario de que como no va a poder ganar, no va a poder el éxito, entonces, y va a perder, entonces se retira y patea el tablero. Y claro, acude a procesos como una consulta popular, que creo que en la actual coyuntura política sería complicado que eventualmente pueda tener éxito sobre ciertos temas que pueden ser muy sensibles para el país. Claro, entonces, José, esto de patear el tablero, algunos podrían decir no es muy democrático,
Otros decían, no, es la utilización, como ha dicho el presidente, de la democracia y de los instrumentos que están previstos. Eso significa acudir a la opinión del ciudadano, de los votantes, para que resuelva las cosas que no podrían ser resueltas en este encuentro, en este diálogo. Pero en el artículo también, José, se menciona lo que puede hacer la izquierda democrática o precisamente lo que no podría hacer por cálculos electorales, si ya vemos que por el nombramiento de doña María Sara Gijón, ex candidata a la vicepresidencia, se aclara, aquí no hay un acuerdo, aquí no hay... Y bueno, doña María Sara Gijón tampoco era afiliada a la izquierda democrática, ni Javier Herbas era afiliado, sino hasta después de que fue candidato. Entonces no pueden exigir digamos, una militancia si no eran militantes de la reflexión que se hace. Y hay este crecimiento, obviamente más a costa del Partido Social Cristiano, de otras fuerzas, y más los independientes, que siempre habrá que tratarlos. Pero ¿cómo entonces discutir estos temas, José, para enfrentarlos sin necesidad de acudir a lo que ahora Sebastián nos dice, incluso podría ser peligroso para el propio presidente Lasso? A ver, me parece que sobre la mesa hay una discusión que, claro, hay que aclarar algunas cosas. A ver, patear el tablero no tiene, y creo que en eso el recorrido nuestro habla de sí mismo. Nosotros no somos ni golpistas, ni somos gente intolerante. Si hemos trabajado por la tolerancia y la democracia, me parece que mal haríamos en hacer ni siquiera alusión a temas que están por fuera del proceso democrático. Patear el tablero en este caso significa sacar jugadas que no están sobre la mesa, pero que son legales, que son absolutamente legales. Y entonces aquí yo hago, Sebastián, que es un analista y que también es, que sigue perfectamente el proceso y la dinámica democrática en el país, igual que tú, Francisco, y que conoce perfectamente la historia del país, pueden ser testigos de lo que ocurre en el país. Una cosa es hacer alabanzas sobre el tema de cómo hay que llegar a acuerdos, etcétera. Eso todos estamos de acuerdo. Otra cosa es ser muy lúcidos sobre por qué el país está entrampado. Y el país está entrampado precisamente porque en el juego democrático las fuerzas democráticas no entienden la democracia como el proceso de llegar a acuerdos para sacar el país adelante. Entonces se quedan en el juego. Y el juego es lo que tú acabas de decir, Francisco. Es decir, apenas hay un militante de un partido que quiere colaborar en un proceso democrático para avanzar el país, inmediatamente la gente saca las manos y dice, yo no estoy ahí, yo no soy de ahí, yo no hago parte de eso. Esa es la realidad. La realidad no es tan bonita como hacer discursos sobre qué pasa y cómo hay que llegar a acuerdos. La realidad del país es que el país no llega a acuerdos. No llega. Yo pongo sobre la mesa un tema que absolutamente les consta. El señor Nebot, no siendo candidato a la presidencia de la República, ya había dicho y había llegado a la conclusión de que precisamente por el entrampamiento y el bloqueo que hay en el país, había llegado a la conclusión que lo mejor era, como partido político, ni siquiera como candidato a la presidencia de la República, plantear una consulta, y la planteó. Es decir, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Estamos diciendo que el país anda entrampado, que el tema de llegar a acuerdos, eso todo es muy bonito, pero el tema real del país es que el país está atrasado, el país está bloqueado, y que las cuentas, porque son las cuentas las que hay que hacer en la asamblea. Lamentablemente la asamblea funciona con votos, es así, no funciona con debates y con discursos bonitos, funciona con votos. Y es lamentable porque finalmente la comprensión que hay de eso no es que el país tiene que avanzar, sino cómo cada fuerza supuestamente mantiene su originalidad, su virginidad, la fidelidad a sus preceptos, la fidelidad a lo que notarizaron hace 20 años, ¿no? Para ver que el país, para que el país no avance. Entonces, el análisis tiene cuenta de tres cosas. Uno,
la historia del país que no avanza. La dinámica que se está estableciendo de nuevo en la Asamblea Nacional, que hace parte de votos, y los votos no le dan a Guillermo Lasso para hacer temas de modernización, no le dan, o sea, no le dan, están los 49 votos porque hay que hacer las cuentas, están los 49 votos de la Revolución UNES, están Ciudadana. los 26 votos de Pachacutic, que por ejemplo en el tema laboral han dicho que ellos no van a votar por un nuevo código laboral. Bueno, entonces ¿cómo se moderniza eso? ¿Cómo entramos al siglo, cómo entramos tarde? Porque ya estamos en el siglo XXI bastante avanzados, pero estamos en 1938 en el Código Laboral. Esa es la realidad, pues. Entonces, me parece que el tercer elemento es que en un tema de gobernabilidad, si el presidente no tiene mayoría en la Asamblea, pero el país requiere avances, un mecanismo institucional es recurrir al pueblo, y eso no hay absolutamente nada de ilegal, nada de inconstitucional, es un mecanismo normal. Estoy sacando el ejemplo del señor Nebot, del cual nadie se escandalizó hace apenas un año, meses. Y no pasó, es un tema, los ciudadanos pueden plantear temas de consulta, los ciudadanos, de hecho Pablo Dávila lo hizo, o sea, en nombre del comité que representa. Entonces, esto es un tema absolutamente evidente, es un tema de historia del país, y lo que se está planteando aquí es una posibilidad en el caso de que el presidente, como lo estamos viendo, ni siquiera habiendo generado una agenda, y habría que preguntarse por qué finalmente ni siquiera la agenda aparece en la Asamblea. ¿Por qué? Porque hay entrampamientos evidentes que ni siquiera la población conoce. ¿Por qué no aparece la agenda legislativa? Porque hay entrampamientos dentro de la Asamblea, y que entonces no hay cómo ponerse de acuerdo ni siquiera sobre la agenda legislativa. Entonces, esto es una posibilidad hacia adelante que es constitucional. Patear el tablero es una fórmula que habla de cómo entrar en el juego con otras herramientas, con otros haces, y los haces de la consulta son constitucionales. Y ahí, claro, ahí vienen dos cosas. Ya hemos visto las fallas, Sebastián, y claro, lo que José nos dice es, no podemos tratar como que fuese otro país. Estamos hablando de y sus circunstancias, ¿no es cierto? Pero fijémonos en lo que dice nada menos que Salvador Quispe, a quien le tengo un gran respeto y admiración, pero que en un acuerdo para elegir a un presidente de una comisión, Sebastián, dice lo siguiente después de lo que pasó. Todos los bloques legislativos soñamos con tener, ojalá, una presidencia más de una comisión. Hay que ser sincero, todos bregamos para eso. Y si Pachacuti consiguió una presidencia más, yo personalmente me siento bien. Yo no veo razón para decirle hasta luego a la compañera Mireya Pazmini. Y entonces, si en eso, que era ya un acuerdo de estructuración de las autoridades, y repito, nada menos que Salvador Quispe, dice, bueno, si es que todos queremos alguito más, y si es que en ese camino nos conseguimos, y ese alguito más, Sebastián, pasa también porque están pensando ya en las próximas elecciones, y digo próximas porque son las siguientes, no porque estamos a 3 semanas de este gobierno, y ciertamente el CAL no termina ni siquiera de enviar a qué comisión ha de tratar, por ejemplo, la ley de libertad de expresión, Sebastián. Sí, efectivamente lo que menciona Francisco son dificultades que se van a tener que dar y se dan. Hay que entender que prácticamente, digamos, todos los asambleístas son principalmente políticos y piensan en el interés político y a veces del interés personal y también de su partido. Pero yo lo que creo que así como el presidente Lasso al asumir su gobierno nos dio un mensaje muy positivo de cómo él ve la política, ve la democracia, una democracia y una política basada en principios, en el respeto, en el diálogo. Yo creo que eso no debería ser o quedarse simplemente en el discurso de inauguración de gobierno, sino debería ser una práctica, digamos, como común. Creo que hay que inaugurar en el país un nuevo ejercicio, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de
de hacer política en el sentido de abrir espacios, por ejemplo, para el diálogo, para el debate. Creo que muchos de los temas que son igualmente importantes para el país no comienzan en la Asamblea ni terminan en la Asamblea, sino que creo que muchos de esos temas tienen que ser debatidos ampliamente por los distintos sectores, por los gremios, por la academia, eh, y que después de eso vaya, digamos, a un tratamiento en la Asamblea Nacional, o si es que es una propuesta que la propone el presidente de la República, que sea propuesta y enviada a la Asamblea Nacional. Pero Sebastián, Entonces, Sebastián, aquello de sí. construir cosas en el debate fuera, se tiene que concretar en votos en la Asamblea si es que es una ley. Y si es que nada menos que el tema laboral y el tema de seguridad social, que son cosas tremendamente importantes para el futuro, si no hay espacio podemos discutir. Y de hecho así nos ha pasado, discutimos todos y si bien en el periodo anterior el presidente enviaba y alzaban la mano, cosa que decíamos que no está bien, porque es correcto que los legisladores ejerzan su potestad de legislar y de opinar sobre esos temas e incluso estar en desacuerdo de quien envía y reformar el proyecto, Sebastián. Sí, de acuerdo. O sea, yo no creo, y no creo que debe hacer tampoco así el papel de la Asamblea, así tal como está conformada, de simplemente, bueno, muy bien, lograr ya esa mayoría y volvamos de nuevo a construir una nueva planadora, la planadora política que generalmente a veces ha funcionado en la Asamblea Nacional. Tenemos la mayoría y entonces con esa mayoría vamos entonces a la aprobación de cualquier ley o las leyes que se vienen. Creo que en este momento, de acuerdo a lo que usted puede ver, por ejemplo, la conformación de la Asamblea, se tiene, por ejemplo, un bloque de gobierno que tiene 25 asambleístas, como mencionaba José, que se denomina bloque por el Acuerdo Nacional. Pachacuti tiene cerca de 25, hay 16 asambleístas que son de la izquierda democrática, son 41, hay independientes que son un número de 8. Sea solo con esas bancadas ya se tiene 74 votos. Pero tampoco hay que descartar que eventualmente ciertos temas, aunque posiblemente no pueden existir esos 74 votos o se llegue con las justas a los 70 votos para la aprobación de la ley, puede ser que igualmente parte del Partido Social Cristiano o parte de UNES puedan participar y puedan de alguna manera contribuir para la aprobación de esas leyes. O sea, yo creo que cada ley va a ser, digamos, una negociación aparte. Creo que cada ley va a requerir una discusión, un análisis, digamos, una reforma, cambio, etcétera. Y así va a tener que ser. Y así me parece que va a ser un poco el camino que se va a seguir en la Asamblea durante este año. Yo creo que me parece, digamos, tal vez como, no sé si un error pensar de que esa bancada de 74 se va a mantener y que Pachacuti va a tener que simplemente decir sí a todo lo que le presente el presidente Moreno. Hay temas también sensibles y también no hay que poner aquí, bueno, y hacer un análisis y decir, bueno, muy bien, el señor Lasso es el dueño de la verdad. Pachacuti, el señor Quispe y todos los líderes indígenas que están representados en la Asamblea no son dueños tampoco de la verdad y por ende tendrán que someterse. Hay temas importantes como temas de la seguridad social, hay temas importantes como la modificación o quién sabe una nueva ley que tiene que ver con el trabajo, pero también hay temas sensibles sobre el tema de la minería, hay temas sensibles sobre el tema del futuro de la, no sé si modernización, José, entre comillas. ¿Qué significa modernización? Porque más que modernización, el tema de fondo es un tema de apuntalar al país en un proceso de desarrollo y de desarrollo integral. Pero el tema de modernización también es una palabra que genera mucho también cuestionamiento en el sentido de que entonces tenemos que armar una mayoría en el Congreso para decir sí a todos los proyectos de ley que tienen que ver con minería, que tienen que ver con privatizaciones, que tienen que ver con una serie de temas que ciertos sectores de la sociedad les causa mucho rechazo. Y les digo que causa mucho rechazo porque hay razones de que eventualmente situaciones indelicadas puedan pasar. Entonces yo creo que en ese sentido yo insistiría en que lo que tiene que hacer igualmente de parte del presidente, creo, del mismo César Monge, que va a estar en la interlocución entre el gobierno y la Asamblea Nacional, que se vayan creando el espacio adecuado para que cada ley que vaya a ser tratada o vaya a ser propuesta
tenga, digamos, de alguna manera cierta base o cierto nivel de consensos y que se alinee hasta cierto punto Sebastián, pero con el ahí, plan de gobierno y el por nuevo plan ejemplo, de desarrollo. hay un ejemplo, Sebastián. El día de ayer la Asamblea acaba de exhortar a la Corte de que dé paso a una ley que no tiene financiamiento, pero que además hacen el discurso de que es justa, de que es legítimo, de que hay que cuidar, que el maestro esté bien pagado. Sí, nadie discute eso, pero tienen que aportar entonces de cómo financiar eso. Alguien decía, ¿por qué no proponen el 2% del IVA, el incremento, para que con eso se financie? Y claro, la respuesta es, ¿y por qué solo para los maestros? No, sí, hay momentos en los que, Sebastián, lo que puede pesar es más lo político y lo popular y no lo responsable. Y ahí está el kit de la cosa, Sebastián. Claro, y esa es la responsabilidad que tiene el actual presidente de la Asamblea, los presidentes de las distintas comisiones, los jefes de bancada de cada uno de los partidos políticos, porque no pueden caer básicamente en reproducir la misma dinámica de la Asamblea. Ve usted una Asamblea Nacional que terminó hace pocas semanas con un nivel de aceptación del 3%. Creo que no ha existido en la historia del país una Asamblea con tan poca credibilidad. Entonces yo creo que la igual, de parte de la Asamblea Nacional se necesita ahora sí legislar con responsabilidad. Y lo que usted dice, por ejemplo, sí, muy bien, rescatar, por ejemplo, tratar de rescatar ese proyecto de ley que no tenía ni pies ni cabeza y que pone, digamos, en una situación bien delicada al Instituto de Seguridad Social en temas de jubilación Y y al demás. país. Yo creo que eso tiene que ser revisado. Eso no puede pasar, eso no puede seguir adelante. Entonces, si es que la Asamblea Nacional quiere mantener o quiere rescatar la imagen, tiene que de alguna manera comenzar a tratar, por ejemplo, estos temas con mucha responsabilidad y no de manera muy ligera. Claro. Pero ahí entonces, José, Sebastián, pese a lo de ayer, dice, tiene que comenzar a tratar con más responsabilidad. Y claro, ahí venimos a la historia de cómo ha sido la responsabilidad política de algunos sectores. Y definitivamente algunos van a trabajar para que esto no funcione. Pero hay dos temas que plantea Sebastián o José que son importantes para ponerlos en el diálogo. ¿Qué es modernización? Nos dice. Claro, hay varias respuestas a qué se entiende por modernización. Yo mismo le he leído a Sebastián en algunos de los artículos definir la modernización como él la concibe. Pero está el tema minero, el tema ambiental, el tema de la seguridad social y el Código del Trabajo del 38. ¿Significará modernidad mantener eso intocado? ¿Significará modernidad conseguir entonces que la Asamblea no pueda ni deba tratar esos temas así, con propuestas y jugándosela políticamente también, José? A ver, Francisco, me parece que hay que plantear las cosas como, o sea, el diálogo tiene que ser sobre lo planteado, no sobre escenarios que no están planteados. Yo no estoy planteando absolutamente, Sebastián entra en el tema de la modernización dándole una visión que parece absolutamente anticuada, no porque la tenga él, sino porque la está criticando. Pero no es la que la tiene que endosar en este debate, porque nadie está planteando. ¿Quién ha hablado aquí de privatizaciones? Nadie, que yo sepa. Entonces, el tema de modernización, ¿quién ha hablado de construir una mayoría que sea levantar la mano? No creo que nadie haya planteado eso. Entonces, me parece que hay temas con los cuales, o de los cuales, habría que mirar cuáles son las esencias que estamos un poco planteando. Uno, nadie está diciendo aquí que haya que imponer nada porque primero nosotros no somos gobierno, el presidente hará lo que tenga que hacer, nosotros somos analistas. Segundo, lo que estamos planteando sencillamente es la visualización hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, no de buenos propósitos, que todos los tenemos, y yo los doy por descontados en el debate. No, nadie tiene que plantear debates sobre si hay que hablar con los otros, tratar de ponerse de acuerdo. Por supuesto, hemos planteado, nosotros en los Pelagatos hemos planteado
¿cuántas veces el acuerdo nacional? O sea, estamos ya descansados de plantearlo. Entonces, aquí no se trata de endosar cosas que no hay sobre la mesa. Dos, nadie está hablando de construir una mayoría que sea una mayoría que atropelle ningún proceso. Pero también esa mayoría de la cual habla Sebastián no existe. Esos 74 votos de los cuales habló no existen. ¿Para qué existen? Existieron para elegir a la presidenta de la Asamblea. ¿Dónde se ha manifestado esa mayoría en este momento? No existe. No existe. Es decir, si planteamos el tema del empleo en el país, de la ley laboral, esa mayoría de 74, yo rogaría a Sebastián que la cuente. ¿En cuánto va a quedar? Si planteamos el tema del cambio de la reforma a la seguridad social, ¿en cuántos va a quedar esa mayoría? Si planteamos el tema de la minería en el país, bajo los presupuestos que ha planteado el presidente, es decir, respeto a la ecología, uso de buenas tecnologías, no minería a gran escala en sitios de agua, en pajonales, en páramos, no minería en esos puntos. Bueno, quisiera ver en cuánto queda esa mayoría. Entonces, el tema aquí que se está planteando cuando se habla de modernización es de poner el país a tono, poner la ley a tono con las necesidades del presente. Esa es la modernización. No se puede hablar, y yo hablo de modernización en ese sentido. Si esa no fuera la palabra, estoy dispuesto a adoptar otra. Pero el tema es, uno, si hablamos de la ley laboral, bueno, veamos la ley laboral cómo se tiene que construir. Se tiene que construir consultando a los sindicatos, que son los que representan una masa ínfima de trabajadores, ínfima, y de los que ya tienen empleo, o se tiene que consultar a los que no tienen empleo en el país. Se tiene que hacer eso y respetando el código que hay actualmente, no, que se quede ahí. Hay que hacer otro para la gente que quiere trabajar y tener y asumir la relación laboral con los empresarios y los empresarios con sus empleados en otro momento, de otra forma, con otros protocolos, con otras reglas, respetando la ley, respetando que no hayan absolutamente, por supuesto, ningún tipo de prerrogativas que sean ilegales para los empresarios, por supuesto. Entonces, Francisco, lo que se está planteando es acuerdos hasta donde sea posible, y ojalá el presidente los anime y el ministro de gobierno los anime y la asamblea responda, debata, consensúe sobre eso, hasta donde se pueda. Lo que estamos diciendo es que ya hay puntos históricos en el país, históricos, no inventados, bajo los cuales no habrá acuerdo y el presidente tendrá que ir a una consulta popular para zanjar esos temas. No todos los temas, no violentar a la asamblea, no desconocer a la asamblea, no, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de que se haga acuerdos hasta donde se pueda, pero que esa imposibilidad de hacer acuerdos sobre puntos fundamentales no la asumamos de nuevo como un país que tiene que declararse impotente ante las imposibilidades de hacer reformas de fondo, porque el país las necesita, porque la gente del país las necesita. Y así, solo por eso. Claro. No es un tema ideológico, es un tema de necesidad en este momento en el país. Y así lo planteaba también el abogado Nebot, cuyo partido terminó haciendo un acuerdo que no funcionó, por suerte dirían muchos, entre ellos yo mismo, que no funcionó para estructurar la asamblea porque tenía detrás otra cosa que no era la gobernabilidad. Pero en lo que respecta a la consulta decía lo siguiente el señor abogado Nebot. El pueblo no puede votar solamente cada 4 años, mi querido amigo. Por eso las consultas populares, eso se llama democracia plebiscitaria y usted sabe perfectamente bien a qué me refiero. Hay países como Estados Unidos donde hay decenas y no centenas de consultas cada año y donde el pueblo gobierna e impone su criterio con una democracia directa a través de su voto, valoriza su voto. Por eso a mí me extraña mucho que hayan políticos que se digan demócratas, que se opongan a que el pueblo opine. Yo sé por qué se opone, porque le tienen miedo
porque desestabiliza sus intereses mientras fortifica la democracia. Y ahí está una propuesta de un líder que terminó haciendo un acuerdo, pero que puede terminar a lo mejor entonces respaldando que el país se pronuncie, Sebastián, y al pronunciarse tengamos respuestas que lo que estamos observando puede llevar a una inmovilidad para ningún lado, pero sí para el disfrute de los que están buscando que esto que recién comienza y ya fracase, Sebastián. Mire, el gobierno si usted analiza al gobierno de Correa, básicamente el número de consultas populares que se hicieron en el gobierno de Correa durante esos 10 años, yo diría que fue uno de los gobiernos que nunca en la historia del país recurrió a tanta consulta popular. Y si uno dice, bueno, Correa hizo, no sé si 6, 7, 8 consultas populares, yo le diría, entonces podríamos decir un ejemplo de democracia participativa, un ejemplo excelente de democracia, digamos, plebiscitaria. Y en realidad yo digo que creo que, o sea, soy convencido de que al pueblo hay que consultarle solamente sobre ciertos temas que son fundamentales y que son claves. Creo que recurrir mucho al tema de la consulta popular puede agotar ese instrumento. Entonces yo creo que hay que pensarlo bien. Está bien lo que menciona José de que podría ser una posibilidad si es que sobre ciertos temas que son fundamentales y no hay acuerdos en la Asamblea se pueda hacer una consulta popular, me parece bien. Pero por algo existe una Asamblea Nacional. El pueblo votó para que esta Asamblea Nacional no sea una asamblea de un solo color o de dos colores, sino de variados colores. Y eso obliga necesariamente a tener acuerdos. Eso lleva a que necesariamente a veces no se pongan de acuerdo sobre ciertos puntos y tengan que negociar sobre otros. Mire usted sobre el tema de la consulta popular, que acaba usted de mencionar a través de esta intervención del señor Nebot, no sé, hace cuántas semanas o meses. Pero si usted dice que, bueno, muy bien, hay que recurrir, y en Estados Unidos se recurren a las consultas populares, que se hacen consultas populares, que vale la pena hacer consultas populares. Bueno, veamos sobre el tema de la consulta popular que se hizo en el Azuay, sobre el tema del agua, sobre el tema de no a la minería extractivista y contaminante. ¿Qué pasó con eso? Hacemos consultas y después nos burlamos sobre lo que vota la gente en el Azuay. En el Azuay estuvo bien claro el mensaje de decir no a la minería. Pero ¿Y qué ha pasado con eso? Pero eso lo acababan de votar y de decidir, y ahí hay una gran discusión. Es un tema de votar desde un cantón o desde una provincia, un tema nacional, y no es que se han burlado, está ahí los resultados, hay que ver cómo se lo aplica. ¿Qué significa entonces no a la minería? Hay que también traducir ese no a la minería como propuesta política de inmovilizarnos, Sebastián. Y usted sabe que es así. Yo creo que eso expresa la expresión, digamos, importante, no solamente de un cantón, no solamente de una provincia, sino de muchas provincias y sectores del país. Hay población joven y hay un gran sector, digamos, no solamente población joven, sino muchos sectores que les preocupa lo que puede pasar con la minería y con la minería extractivista a gran escala. Tenemos en el caso de Ecuador varios sectores que tienen una potencial minero para hacer minería a gran escala. Y preocupa muchísimo en lo que vaya a pasar, digamos, con los resultados de eso. Yo no conozco hasta el día de hoy proyectos, por ejemplo, de gran escala que no terminen, por ejemplo, de contaminar y afectar al medio ambiente. Yo creo que los temas de fondo que hay que seguir discutiéndoles es el tema de la minería. ¿Qué tipo de minería puede ser, se puede llevar adelante? Creo que igualmente hay otros temas que se deberían discutir. Por ejemplo, mire usted cuánto es lo que nos está dando, por ejemplo, la extracción minera que ahorita ya se está haciendo en ciertas zonas del país. Las regalías que dejan, por ejemplo, la producción minera en el país es realmente ínfima frente a lo que, por ejemplo, nos genera el petróleo. Entonces, frente a la afectación que puede tener un proyecto minero, frente a los ingresos que vamos a tener como Estado, claro que eventualmente a veces se habla del trabajo que va a generar un proyecto minero y demás, pero creo que esos temas habría que discutirse frente a, quién sabe, otros sectores que están descuidados, como puede ser, por ejemplo, el sector turístico,
tenemos en el país una gran biodiversidad y resulta que en sectores donde tenemos gran biodiversidad y un paisajismo, muy importante, ahí se está, por ejemplo, perdiendo o desperdiciando para hacer, por ejemplo, quién sabe, proyectos de carácter turístico. Yo creo que el futuro del país está por el tema turístico en diversos aspectos. Creo que el tema minero es un tema que tiene que analizarse con mucha, mucha cautela. Es un tema muy delicado, en ciertos sectores puede ser altamente contaminante y creo que hay que ir pensando también igualmente en otros temas que pueden generar, digamos, ingresos para el país. Y yo les planteo entonces, claro, pensando en los temas del futuro. Les planteo a los dos frente a como dirían en la casa, ya ves lo que provocas, José, pero sí, eso es lo importante, que los que hacen opinión, los que llevan adelante y nos ayudan a debatir, justamente provoquen esto, ¿no? Si bien Sebastián nos habla de, habría que discutir qué minería, pero si dicen no a la minería, ¿cómo discutimos de qué minería y hasta qué punto? Si sirve o no para incluso potenciar el turismo, los recursos necesarios para hacerlo, cómo pagar lo que nos han dejado como deuda, o sea, cómo resolver los problemas que tiene el país, sí, con una visión mucho más positiva, de mayor esperanza, sí, pero y la realidad también tiene un peso. ¿Cómo planteamos entonces un debate de un acuerdo nacional, como plantea el presidente de la República, que sea no la imposición de quienes no han ganado, pero sí el acuerdo con ellos para viabilizar con los cuidados y las estructuras democráticas, José? Francisco, a mí me parece que hay que ser extremadamente pragmáticos. O sea, el país necesita caminar. Eso es lo que necesita el país. O sea, un tema es el tema minero. Por supuesto que hay que debatir. Y por supuesto que eso ojalá hubiera planteado Yacu Pérez, la alternativa a la minería a gran escala. Nunca lo hizo. No hay un proyecto turístico en el país que hable de una industria turística, sino que hablan prácticamente es de la industria de los mochileros, es decir, llegar a casas y todo, eso está bonito, eso es romántico, pero eso no funciona, eso no habla de un país con una industria turística. Entonces, por supuesto, pero hay que pensar también en grande. Algún rato este país tiene que salir de todo este inmovilismo en el cual la sociedad política tiene al país. Porque, a ver, aquí hay que pensar, Francisco, ¿de qué estamos hablando? El huevo o la gallina, ¿no es cierto? Siempre es el problema. ¿Quiénes son los inmovilistas en el país? Los asambleístas dicen que representan al país y que entonces no pueden votar más allá de lo que el país quiere y el país necesita cambios. Entonces, ¿quién es el inmovilista aquí? ¿Los políticos? ¿Y quiénes deben ser los visionarios? ¿Los ciudadanos o los políticos? Pues los dos, pero ¿quién tiene la capacidad de decisión y la capacidad de arrastrar el país hacia adelante? La política, pues porque si no, no habría elegidos. Entonces, lo que se está planteando es muy sencillo, Francisco. Que el presidente de la República, como lo está haciendo, y se le ha pedido también al presidente de la República que haga el favor de precisar cuál es el sentido de unidad que ha propuesto al país. ¿Unidad alrededor de qué? ¿Con qué agenda? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, ese es un trabajo que se le ha pedido al señor presidente que haga el favor de decirle al país. Eso lo hemos hecho también nosotros. Bueno, sí, a partir de ahí hay, y como tiene que ser, acuerdos en la Asamblea, fantástico, y que el país los vea, y que vea cómo hay estos debates, y no hay ni politólogos, ni analistas, ni comentaristas que socapen, ¿no es verdad?, el inmovilismo nacional. Lo que tenemos es que empujar y punzar a la clase política para que haga los cambios que el país requiere. Y si no se llega a eso en un término corto, porque tampoco hay tiempo, el país no tiene tiempo, ¿no? Y estoy pensando en el empleo, que es un tema más urgente que la minería. El empleo, ¿no? Si hay 5.600.000 personas que no tienen un empleo adecuado y hay un código de trabajo que está bloqueando que haya más empleo en el país,
pues hay que, si el presidente no lo logra desbloquear en la Asamblea, que por favor lo ponga en una consulta, pero el país tiene que caminar. Ahora, yo hago solo una precisión, Francisco. Siempre se está proponiendo que la democracia camine. La democracia camina en todos los frentes, debe caminar, o por acuerdos en la Asamblea, o por consultas. Es que es democrático. La única diferencia con el señor Nebot fue que él propuso una consulta cuyas preguntas no eran trascendentes para el país, eran trascendentes para algunos sectores de su propio electorado. Y era un plan de Eso gobierno. también lo señalamos. Y eso finalmente pues no caminó en la Corte Constitucional. Pero lo que se está pidiendo es que sobre los temas decisivos para el país, decisivos, en los cuales no hay tiempo de hacer ni romántico, hacer discursos románticos, ni de seguir socapando el inmovilismo de la clase política. No hay tiempo. Bueno, en esos temas en los cuales no se avanza, bueno, ojalá el presidente de la República, eso es prerrogativa de él, ¿no? Ojalá el presidente de la República entonces cite, convoque a una consulta popular para zanjar esos temas que son fundamentales para el país. No estamos hablando de que aquí que se abandone la Asamblea y que se transforme el país en una democracia plebiscitaria. Nadie ha hablado de eso. Me parece que los términos del debate están puestos y me parece que están puestos en esa medida, Francisco, y con esas características. Sebastián, entonces, si esas medidas y esas características pasan por respetar la democracia, el marco jurídico que tenemos, pero algunos dirían, ¿y si el marco jurídico no está funcionando y la reforma de ese marco es una traba, hay que reformarlo también? La democracia tiene esas ventajas, ¿no? No es una dirección a la que uno llega, se estaciona y llegó a la democracia. No, esa hay que trabajarla todos los días, Sebastián. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que igualmente, como bien dice José, habrá que ver qué es lo que pasa con la Asamblea y si la Asamblea, si eventualmente no llega a acuerdos, se estancan los proyectos de ley, debería verse, digamos, alguna alternativa. La alternativa que puede existir es una consulta popular. Pero habría que ver igualmente qué consulta popular, cuándo se lo hace, sobre qué temas se lo hace, sobre qué temas, digamos, son, digamos, como fundamentales. Ahí hay también dos cosas que quisiera mencionar. Generalmente se piensa que para gobernar se tienen que promulgar leyes o hacer nuevas leyes. Sí, se necesitan a veces reformas de ciertas leyes, como por ejemplo el tema del trabajo se necesita una reforma, sobre el tema de la seguridad social se necesita eventualmente una reforma, pero en la actualidad se gobierna básicamente con políticas públicas y son decisiones que dependen básicamente del presidente y de los distintos ministerios. Entonces, en ese sentido también igual, no pongamos mucha atención también sobre el posible acuerdo que puede existir o que pueda darse en la Asamblea. También habrá que ver igualmente de parte del mismo presidente Lasso, igual de sus distintos ministros, cuáles son las acciones que plantean, por ejemplo, para trabajar en el sector turístico, para el sector industrial, para el sector de la producción, para el sector agrícola. En el tema social, por ejemplo, hay grandes problemas que tienen que ver con el tema de la pobreza, desnutrición, etcétera. Yo quisiera saber, por ejemplo, en el caso del MIES, la señora que está a cargo ahorita como ministra del MIES, ¿qué programas concretos está planteando para cambiar la situación? Entonces yo digo, José, igualmente Francisco, hay temas que también se pueden comenzar ya a actuar, o sea, y son, digamos, urgentes, a través de programas de acciones concretas que vienen desde la presidencia y desde los distintos ministerios. Y ahí es bien importante también ver qué es lo que plantean, porque igual, así como yo me planteaba y me preguntaba y decía, bueno, ¿hacia dónde tiene que ir el país o cómo es este tema de la modernización? Pues el país sí tiene que cambiar, tiene que abrirse al mundo, tiene que de alguna manera comenzar a caminar en términos económicos, sociales, etcétera, es decir, comenzar de alguna manera a encarrilarse en ese carril del desarrollo. Países en los cuales han entrado, países, por ejemplo, asiáticos, vean el caso de Corea, vean el caso de Singapur, vean el caso de otros países de América Latina, incluso ya no podríamos mencionar muchos casos como el de Chile, porque ya está muy cuestionado en muchos aspectos también, pero hay casos positivos que se pueden tomar igual en cuenta. Entonces el país tiene que mejorar, tiene que encarrilarse hacia una vía de desarrollo. Y en ese sentido creo que ahí es bien importante el ejercicio que haga el presidente Moreno de priorizar qué es lo más urgente y cuál es la agenda para este año y de aquí hasta finalizar los 4 años.
Gracias, Sebastián. Gracias, José. Bueno, esta es una breboca, pero la pluma de ustedes puede llevarnos a debatir. Yo no tengo mucha, debo decir, ¿sí?, mucha esperanza en esta nueva composición de la Asamblea. No me animo a decir lo que ya pasó en la última, puede pasar en esta, pero no encuentro motivaciones de compromiso, no encuentro esas motivaciones y las dificultades que pueden tener. Ojalá este ejercicio democrático que plantea tanto Sebastián como José, pero con más pragmatismo de José, nos lleve a tomar resoluciones distintas y a la aplicación de la democracia, ¿no? Francisco, Sí, por favor, José. ¿me permites 10 segundos? Sí, por favor. Yo solo quisiera anotar una cuestión, un detallito. Me parece que los ciudadanos deberíamos empezar a pensar en una democracia con menos discursos y mayores resultados. Dejarnos de hacer todos los análisis de los discursos para pasar a mirar dónde están los resultados que produce la clase política. Solo eso. Y yo creo que además aquí en un programa hablábamos del Código de la Democracia y ya Rudy Hidalgo ya tienen un equipo para hacer unas propuestas. Creo que esa democracia de la propuesta desde la ciudadanía me va a resultar más efectiva, diríamos desde mi punto de vista, para la salida, porque hay que salir. José, muchísimas gracias. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Ya estaremos en contacto. Un gusto saludarles. Enseguida volvemos con el economista Francisco Sued y el señor licenciado Carlos David Calero. Ya regresamos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Los nuevos conceptos de urbanismo llevan a la concentración y compactación de las ciudades. En casos como el de Quito,